grupo volvió a Bogotá, hice encuentro 1 y 2, y la verdad, genial, genial. Sí, por ahí vimos foticos, dice Tati. Sí, genial. Comimos buñuelo como no se imaginan. Eso, muy rico. Entonces yo, estando allá, me preguntaba, ¿cuándo entonces nos vamos a ver nosotros para comer tanto buñuelo como comimos? Así que van ahorrando, pónganse juiciositos, porque la verdad sí sería genial poder encontrarnos. Yo espero que, yo creo que su encuentro va a ser a final de año, yo creo que les alcanzarán los raps. Entonces, el encuentro que se hace a final de año sí se hace en diciembre. Sí, dice Mónica, pagaron los buñuelos. No, 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 no. Venga, Que pagaron Johan, los buñuelos, dice. Dime, Johan, ¿cuántos raps son los que necesitamos para el encuentro, como mínimo? yo, yo tengo esa info, es más, espérenme, la busco de una vez. Hay una hojita con los requisitos del primer encuentro. Entonces, voy a buscarla aquí, se la comparto a Tati y a los voceros, y que ellos se las compartan a ustedes. Dale, gracias. Sí, porque yo tengo esa info, yo la digité justamente, bueno, es que no sé, voy a buscarla, se los prometo que voy a buscarla esta misma noche, terminamos la sesión y yo se la envío a Tati o a los voceros, al grupo de voceros, para que se las compartan porque yo digité esa info y ahí están los requisitos, deben tener unos raps. No recuerdo en ese momento cuáles son, pero yo estoy casi seguro que ustedes sí alcanzan para el de diciembre, lo cual es genial, pero el de diciembre se hace en Medellín porque coincide con grados. Entonces nosotros tenemos que estar todos allá. Y a mí me parece chévere porque van a conocer a todos sus instructores personalmente, ¿no? Yo viajo hasta Medellín, así que viejo Alan, ¿quién más anda por ahí en Medellín? Creo que Mari, ¿cierto? Janecita, eso, entonces yo voy a jugar de visitante, ustedes serían los locales. Lo chévere O de sea, yo que, estoy en Villavicencio, Johan, perdón que te interrumpa, yo ah, estoy en sí, Villavicencio, pero si el bueno, encuentro es en Janecita, Medellín, yo me voy para Medellín, allá tengo donde claro, quedarme, eso, me nos ahorro lo vamos del para hotel. Medellín, eso, nos ahorramos lo del hotel. No, mentiras, es broma. Pero sí, sí, nos vemos en Medellín. Entonces, para que vayan ahorrando, yo les voy metiendo ese subliminal ahí tan directo, porque de verdad que los encuentros son un tiempo maravilloso, son muy chéveres. Eh, Traten de ir con tiempo, ¿sí? Yo digo esto porque es que a veces salen a las carreras y qué rico uno salir, tomarse un tintico, comerse un buñuelito, echar rulo, sea, así sea media horita, una horita. ¿M? Se conoce uno, toma fotos. En mi Facebook puse fotos y de hecho en estos días pongo las del fin de semana pasado, que también estuvo genial. ¿Listo? Entonces, hola Tati. Así que van ahorrando. Nos vemos en Medellín, ahí sí. Y la ventaja, ¿saben qué es? Los de mitad de año se distribuyen entre varias ciudades, así que uno se ve con algunos, no con todos. La ventaja del de Medellín de fin de año es que como solo es allá, nos vemos todos sí o sí. Entonces, qué Amor, ¿mantienes maravilla, el cuarto qué cerrado, por maravilla. favor, que ¿No estoy les en clase? parece genial? Tengo cámara. Nos vemos allá. Bien, listo, mis queridos y queridas. Ya le escribieron a todos que los estamos esperando, que qué hubo, que pa lo de la clase. Y ya les enviamos un mensaje. Eso, eso. Johan, Bien, ¿tienes, dime. tienes un, tienes un aproximado de la fecha? Sí, sí, claro que sí. El año pasado está en mi Facebook. Ah, el que quiere que lo sigan. El 6 de diciembre estábamos en grados, el 6 de diciembre. O sea que hicimos encuentro, probablemente ese encuentro fue 4, 5 y 6, supongo. O 5, 6 y 7, porque el 6 estábamos en grados. No recuerdo es si el 6 cayó viernes o cayó sábado, ¿sí? Pero son jueves, viernes y sábado, esos 3 días. El jueves habitualmente, miren mis queridos, habitualmente
El día jueves se trabaja de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿sí? El día viernes se trabaja de 8 a 4 y el día sábado, cuando los grupos son así juiciosos como ustedes, se trabaja hasta mediodía, pasadito, mediodía, ¿sí? Hay jornada mañana y tarde los 3 días, pero, o sea, casi siempre salimos hacia mediodía un poquito, ¿sí? Así que, pues ahí está toda la oportunidad de vernos, almorzar juntos, compartir, echar rulo, pagar buñuelos, ¿sí? Todo eso. ¿Vale? Van ahorrando. Bueno, mis queridos y queridas, se les quiere un montón. Quedé Vamos a con la duda, iniciar. Johan, Dime. ¿por dónde nos envías la información de los RAPs? ¿Qué vamos a hacer Eh, allá? bueno, la de los raps, yo busco el documento que tengo, donde está como el resumen de los resultados de aprendizaje que se requieren y los requisitos para el primer encuentro. Es una hojita, entonces yo se la comparto a los voceros y ellos se las compartirán a ustedes. ¿Listo? Esa. Ok. ¿Y qué se hace en el encuentro? Son 2 encuentros. El encuentro uno va principalmente en la direccionalidad español, lengua de señas, en esa direccionalidad. Lengua meta español, lengua origen español, lengua meta, lengua de señas, ¿sí? Español a lengua de señas. El encuentro 2 tiene principalmente la otra direccionalidad, ¿sí? Es pasar de lengua de señas a español. ¡Qué maravilla! Johan, ¡Qué me dicen que maravilla! algunos están en espera, pero a mí no me aparecen. A mí tampoco. Ya les di admisión. La única que hace rato solicita y uno le da y no entra es Rosángel, dice admitiendo, pero ahí se queda. De resto, no, no. Si ves, mire, el de Rosángel, esperen, como yo tengo que compartir pantalla, de paso la ven ahí. Sí, entonces, eso se hace en el encuentro. El encuentro es de verdad un tiempo muy chévere. Trabajamos mucho en equipo, mucho, mucho. Bueno, ahí ya estoy compartiendo. Entonces, si ven, acá dice admitiendo a Rosángel, pero ahí se queda. Eh, Se trabaja mucho en equipo, se ven varios documentos, videográficos principalmente, se hace trabajo de interpretación. Todo esto que hemos venido trabajando con sus evidencias se va a ver reflejado allá. El encuentro uno es principalmente basado en análisis, en la fase de análisis y la fase de planeación. Ahí les voy botando datos que les van a servir allá. El encuentro 2 es principalmente la fase de traducción y planeación, ¿no? Análisis, planeación, ejecución y traducción, perdón, ejecución y traducción. El encuentro 2. Principalmente, se ven todas, siempre se van a ver todas, pero principalmente vamos a trabajar con unos énfasis. En el encuentro uno, por ejemplo, vamos a colocarles una serie de evidencias que van a recoger de alguna manera las evidencias que ya han trabajado conmigo, ¿sí? Entonces, pongo un ejemplo. Cuando entregan una evidencia, pues se va a pedir con normas APA, portada, conclusiones, referencias, como se ha venido trabajando. Si se pide un enlace, debe estar cargado a YouTube, como se ha venido trabajando. Si se hace alguna edición, entonces se les pide, por ejemplo, para que van alistando, se les pide su croma, ¿no? Se les pide código de vestimenta, ¿sí? No, ni siquiera se les pide, se les evalúa, porque no es que nosotros digamos, tiene que ponerse el código de vestimenta para el video, no, pero como se ha venido trabajando, entonces es como la sumatoria de todos estos procesos. La verdad es genial, es chévere. Los encuentros son muy, muy buenos y se trabaja muy buen material, ¿vale? Entonces, animadísimos, animadísimos para ir. Listo, mis queridos, no espero a nadie más. Voy a arrancar, espero que ellos ingresen, sin embargo, voy a compartirles aquí pantalla. Ustedes me dirán si ya están viendo mi pantalla, la presentación de la diapositiva. ¿Sí la están viendo ahí? Positivo. Muy bien, porque yo ahí ya no los voy a ver más, así que arrancamos. Preparar
el servicio de interpretación de acuerdo a la normativa, al contexto y a la normativa técnica. A propósito de los encuentros, trabajamos muchísimo la norma técnica. De una vez les digo, las normativas, así que vayan afinaditos en eso también. El día de hoy, agenda, bueno, salud, ya picos y abrazos para todos. Se les quiere un montón, qué rico estar aquí, ya los extrañaba, la verdad. Y los lunes festivos son una bendición, pero nuestras clases son una nota. Entonces, acuerdos para la sesión, ya los veremos. Resultado de aprendizaje, siempre. Repaso de la clase anterior, estuvimos viendo código de ética del intérprete y vamos a ver algo más a propósito de eso, que es súper clave y les voy a mostrar 3 casitos que vamos a analizar, ¿listo? Y hablaremos a propósito de nuestra última evidencia, ¿no? Que ya deben estar más o menos sabiendo a qué nos vamos a referir. Acuerdos para la sesión. Bueno, grabar la sesión. Ya la estamos grabando. Si la puse a grabar, espérenme, que yo como soy así de... Sí, sí está grabando. distraído. Sí, ay, gracias, gracias. Sí, entonces perfecto, porque súper clave que se esté grabando. Subir la grabación a Sayuna, ya saben, al final, ahí en preparar, aparecerá con la fecha, como siempre. Es súper importante esto. Y más hoy que no nos acompañan todos, ¿no? Entonces, además que hoy explicamos la evidencia final, entonces, importantísimo grabarla. Resumen será pues la presentación que se va a colocar hoy, que es una presentación extendida, es la misma de hace 8 días, más unos slides adicionales que son los que vamos a estar trabajando a propósito del proceso de reflexión en los 3 casitos que les voy a mostrar sobre ética del intérprete. Es un tema que nos interesa muchísimo. Como lo discutimos en la sesión pasada, vemos muchos casos, ¿no? Y vemos situaciones que nos dejan un poco mal ubicados como profesión, así que hay que hacerlo, hay que trabajar mucho en esta parte de la ética del intérprete. Revisar las grabaciones, el material de trabajo y entrega de las evidencias, su parte en esta plataforma genial que es Sayuna. ¿Listo? Resultado de aprendizaje, bueno, pues nuestro resultado de aprendizaje en la competencia preparar, que es la 24.020.1069, nuestro resultado de aprendizaje 2, ¿no? En esta fase de análisis, fase de análisis. Nosotros estamos en análisis o planeación, recuérdenme. Tic-tac, tic-tac. ¿Quién dijo yo? Estamos en planeación. Ah, muy bien, estamos en planeación porque nosotros somos, mis queridos, acordar las condiciones del servicio de interpretación teniendo en cuenta usuarios y contexto. Entonces, miren, yo siempre hago este énfasis, miren que aquí nosotros hablamos de contexto y norma técnica y aquí hablamos de usuario y contexto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la especificidad nace en el usuario. Claro que cada contexto tiene su incidencia, claro que la normativa técnica tiene su incidencia, pero viéndolo desde lo deductivo, normativa técnica y contexto. Pero si lo vemos desde lo inductivo, de lo específico a lo general, la especificidad nace en el usuario. No es lo mismo una interpretación para un niño que un adulto mayor. No es lo mismo la interpretación para alguien educado, o sea, que ha tenido un proceso de formación en colegio, en una escuela, ¿verdad? A alguien pues que de pronto no ha tenido acceso a la educación. No es igual. No es lo mismo de interpretar para un colegio en el ámbito educativo que para una universidad en un posgrado, por ejemplo. Entonces, la especificidad nace en el usuario. Recuerden eso. Hablábamos entonces de código de ética. Vamos a hacer un breve repaso. Código de ética y decíamos que el código de ética para el intérprete es crucial, que nos habla del valor de la persona, de la praxis, del comportamiento del intérprete, de cómo ejecuta su rol, ¿no? Y decíamos que se requiere de mucho valor moral, de mucha integridad, porque debemos ser conscientes que cuando
hablamos o mostramos o ejecutamos nuestro rol, no hablamos solo de nosotros como persona, sino de toda una profesión detrás, ¿no? Es la imagen de toda la profesión, de todos los intérpretes. Tocábamos algunos temas y decíamos, por ejemplo, cuando se habla o se trató de señalar a los intérpretes del tecnólogo de lengua de señas del SENA, no se habla de una persona, se habla de todo el grupo, ¿sí? Entonces, qué importante es promover esa imagen de respeto, qué importante es promover esa imagen de integralidad, ¿no? De integridad, de ese comportamiento genuino, ético, ¿no? Frente a los usuarios del servicio y frente a, pues, a todos los que nos rodean y conocen nuestro valor, nuestra integridad. Decíamos que el intérprete se destaca, ¿no? En algunas pautas de su comportamiento por un listado de valores que lo colocamos ahí, ¿verdad? Entonces decíamos valores del intérprete de lengua de señas. Entonces todo intérprete de lengua de señas debe tener confidencialidad, una capacidad de ser confidente, ¿no? Porque si vamos, no podemos estar divulgando lo que se interpretó en lo secreto. Discreción, respeto, responsabilidad, honradez, verdad, solidaridad, paz, imparcialidad y modestia. Es súper importante, mis queridos, que nosotros, todos sabemos que nosotros somos muy visuales y estamos expuestos además. O sea, ya de por sí la comunidad sorda es visual, nosotros también hemos ejercido y ejercitado más bien ese ámbito en nuestra vida, ¿no? Estamos muy pendientes, nos damos cuenta de muchas cosas, somos muy perspicaces, muy hábiles, ¿no? En muchos sentidos, pero debemos mantener de todas formas la discreción, la modestia, ¿no? Esa imparcialidad, ser, como decíamos, y lo concluíamos en la sesión pasada, que fue una sesión muy bonita, decíamos ser persona, ¿no? Ser persona, no darnos tan duro, no criticar con tanta fuerza al que está iniciando, ayudarle a construir y decíamos cómo veíamos cómo ha venido evolucionando ese proceso de los intérpretes durante el tiempo, que en algún momento éramos atropellados de alguna manera por la comunidad y también lo hacíamos con ellos y éramos muy implacables de pronto, si se puede usar ese término, con nuestros propios compañeros y nuestros compañeros con nosotros. Y decíamos, no había cuña que más apretaba, ¿no? Que la del mismo intérprete, pero ha venido mejorando y tenemos que seguir creciendo en eso. Tenemos que seguir creciendo en el respeto, en esa solidaridad, porque de por sí no es una labor sencilla, es una labor muy humana también, pero que necesita tener esos grados de valor, ¿no? Y ese valor al intérprete se lo damos nosotros como intérpretes. Entonces decíamos, qué bien profesionalizar nuestro rol, qué bien trabajar por esto sin olvidar la humanidad, ¿no? Todos somos exentos, ninguno es exento de error, todos somos susceptibles de mejora, decíamos, y puedes saber muchísimo, pero no te sabes todas las señas, ¿no? Eso es imposible. Puedes saber muchísimo, pero el otro también tiene lo suyo, ha venido trabajando y ha pasado por muchas situaciones para llegar hasta donde está, sea un camino corto o largo. Yo le decía a los del encuentro de Cali, les contaba como una historia sobre una tortuga Galápagos, que son esas tortugas grandísimas, ¿no? Que veía una tortuga chiquitica hacer un gran esfuerzo y se burlaba porque para ella era muy difícil, esa tortuga chiquita, ¿no? Mover su caparazón. Pero la conclusión del asunto, de la anécdota, es que la tortuga pequeña hace tanto esfuerzo para mover su caparazón pequeño como la grande para mover su caparazón grande, ¿sí? Entonces,
¿A qué me refiero? Nosotros podemos llevar muchos años de experiencia, un gran bagaje, mucho conocimiento, y nos toca movilizar y nos toca esforzarnos, pues el nuevo también está haciendo su esfuerzo desde sus capacidades, desde su experiencia, desde su bagaje. Entonces, más bien apoyarnos, ¿no? Respetarnos, buscar el crecimiento. Eso era lo que decíamos, tanto por el servicio, por la comunidad a la que le servimos, como por el rol que desempeñamos y la comunidad a la que representamos. ¿Listo? Decíamos entonces que había un código ético y ahí lo acabo de reducir, ¿no? Resumir en esa expresión que les di, porque decíamos que hay principios como profesional, hay principios como persona y hay principios en su trato con otros, ¿no? Entonces, el cómo hacemos nuestro trabajo, el cómo nos conducimos, el qué hacemos y cómo lo hacemos todo el tiempo hablará de nosotros y de nuestro rol y de nuestra comunidad, ¿no? A la que representamos. Decíamos entonces principios como profesional, pues confidencialidad, hablamos de formación continua, de la necesidad de estarnos actualizando, de seguir siendo autodidactas, de seguir recibiendo con humildad la formación, ¿no? Porque nos pasa todo el tiempo, digamos, solo por un ejemplo, estaba haciendo una interpretación en una iglesia y usé, pues hace muchísimo que hicimos esos cursos de cada una de las señas por áreas, ¿no? Entonces, señas de sociales, señas de religión, señas de educación física, que eso se hacía en un tiempo atrás. Entonces, teníamos hace mucho la seña de Moisés que, ay, yo no sé si tengo cámara abierta para mostrarles. Espérenme, miro aquí. Sí, sí tienes la cámara abierta. Sí, ah, bien, bien, gracias. Entonces, ¿qué hacíamos Moisés así, no? Hace mucho tiempo atrás. Y yo no recordé la nueva. Y entonces yo usé esta y pues fue chistoso, ¿no? Todos, como... entonces yo les pregunté, ¿no? Y me dice uno de ellos, tantos años, me dice así, ¿no? Porque lo conozco hace como 30 años interpretando. Entonces me dice, sordo Omar, me dice, tantos años y se le olvidó la seña de Moisés. Y yo le dije, no, pues es que me acuerdo de esta, pero no me acuerdo de la nueva, porque no es algo que uno utilice todo el tiempo. Entonces, y la nueva es así, si no sé si la conocen, es así, ¿sí? O sea, como el báculo con el que abrió el mar. Y yo, vea, pues, qué maravilla, ¿no? Entonces, no importa cuánto tiempo llevemos, somos susceptibles de mejora todo el tiempo y todo el tiempo, mis queridos, estamos aprendiendo, todo el tiempo, ¿sí? Siempre digo esto, si a la sombra de un cumis y un buñuelo nos sentamos a reflexionar sobre la vida y me dices, Johan, ¿cuál es el sentido de la vida? Yo te diré, el sentido de la vida es aprender y aprendemos hasta el último día. Y hay gente que se muere en vida porque deja de aprender, ¿no? La gente que el día que dejamos de aprender, dejamos de vivir. ¿Mm? Entonces, qué importante mantenernos en ese concepto de formación continua, de humildad, de crecimiento, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Listo? Alguien está intentando entrar y me dicen que no. En el chat me ¿Qué? dijeron que no habían tenido ingreso, pero no sé, porque como yo ¿En no tengo serio? cómo verlo. No, pero mira, yo no tengo aquí a nadie en espera, qué raro. Lo que pasa es que la compañerita manifestó de que el problema posiblemente radica que ya tiene mala señal. Entonces Ah, posiblemente es por eso. sí, Sí, lo probablemente, ahí la probablemente. Ya ingresé, gracias. Buenas noches. No, no te escuché, Janecita, ¿qué? Buenas noches, gracias. Ya ingresé, compañera y compañeros. Hola, Janecita, bienvenida. Yo sí dije, pensé que era Janecita Galeano la que me estaba hablando. Pero muy bien, Janecita, bienvenida, bienvenida. Listo. Gracias, profe. Seguimos entonces por aquí, vamos a compartir nuevamente eso. Entonces, hablábamos de formación continua. Fidelidad, ¿no? Ush. Y decíamos qué importante porque la comunidad está poniendo, tanto la comunidad de oyentes como la comunidad de sordos, están poniendo un alto grado de confianza en nosotros, ¿no? Ellos
El orador está convencido de que nosotros estamos diciendo lo que estamos transmitiendo lo que él está diciendo. Y viceversa, los sordos están convencidos de que nosotros estamos transmitiendo lo que él está diciendo. Así que qué importante ese respeto por el discurso. Muchas veces, a veces, ¿no? Discursos que no compartimos incluso, ¿no? Discursos en los cuales estamos nosotros como en desacuerdo, pero no importa, no importa si estamos o no estamos en desacuerdo. Qué tan raro se me cerró esto aquí. Es que los tengo en doble dispositivo para ver lo que estoy compartiendo y se cerró. Entonces no sé si se cerró allá. Ustedes me están oyendo, ¿sí? Sí, sí te Sí, oímos. Ah, bien. Gracias, sí. Tan raro, Y se se está cerró acá. viendo la diapositiva de fidelidad. Eso, perfecto, gracias, perfecto. Entonces, ellos depositan una confianza en nosotros y nosotros tenemos que respetar con fidelidad, responder con integridad a ese proceso, ¿vale? Eso es súper, súper importante. Me siguen escribiendo. Sí, oye, hay gente aquí intentando entrar. A ver, permítanme, les decimos. Aquí, que estamos en la clase, que ingresen. La puerta está abierta, ingresa. Listo. Seguimos y decíamos, perdón, estaba terminando la idea y era, así no estemos de acuerdo. Así no estemos de acuerdo, pues es que no es nuestra responsabilidad porque es lo que se está diciendo, ¿no? Ojo, es nuestra responsabilidad transmitir lo que se está diciendo, es solamente eso. A ver. Pero yo tengo buena señal, no entiendo. Bueno, sigamos, perdónenos. Puntualidad y preparación, evidentemente hay que hacer todo ese proceso, ¿no? De ser, ¿cómo diríamos nosotros? Profesionales, ¿no? Un profesional se prepara, un profesional llega temprano, un profesional revisa el material previamente, un profesional sabe qué es lo que debe hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, de qué manera hacerlo, ¿no? Entonces, qué bien que la gente vea eso en nosotros. Eh, ese equilibrio entre el saber, el tener la capacidad y el hacer, ¿no? Esa ejecución. Entonces, porque yo conozco gente que es muy buena en todo, en cualquier área, muy buenos, pero les falta ser persona. Hay otros que son preciosos, son divinos, un osito panda andante, pero les falta competencia lingüística, ¿no? Otros que tienen un nivel de organización y de conocimiento, pero no saben expresarlo. Entonces, tenemos que aprender a manejar un equilibrio. Y esa puntualidad y esa preparación, esa autodidacta formación que vimos antes, sí que ayuda al equilibrio poder tener esa mirada puesta no solo en lo que los demás hacen y cómo lo hacen, sino en lo que yo hago y cómo lo hago, ¿sí? Porque, y no para darnos duro tampoco, pero sí para estar conscientes de que debemos mejorar. Un intérprete debe llegar temprano. Yo les cuento, por ejemplo, yo en eso soy súper estricto. En los encuentros, por ejemplo, yo les decía, si a mí me dicen 8, yo estoy a las 7:30, ¿sí? Eh, algo que yo siempre hago, yo personalmente, y creo que se habrán dado cuenta, cada vez que hablamos, en algún punto mencionamos la palabra comida, porque yo creo firmemente que en mi familia y en Latinoamérica en general, pero en mi familia tenemos algo y es que expresamos mucho el cariño a través de la comida, ¿no? Yo creo que en sus casas también ocurre que uno llega donde la tía que lo quiere harto y le sirve harto, ¿sí? Y uno sabe quién no lo quiere mucho porque le sirve poquito. Uno va donde la abuelita y entonces ella dice, ¿quieres más? ¿No? Porque sí, y a veces uno ya está lleno, pero ¿qué quieres más? ¿Verdad?
¿Por qué? Porque expresamos el cariño a través de la comida. Entonces yo les decía en los encuentros, yo siempre ofrezco un desayuno, ¿ven? Ya por mi cuenta, de mi bolsillo, eso es. Entonces yo les digo, lleguen a las 8 porque a las 8:30 empiezo. Esa es la clave, ¿sí? Aquí les boto el dato para que lo A mí en sepan. Bogotá me recibieron fue con café, no con desayuno. Ah, sí, es cierto. Yo hice el café, yo lo llevé esa vez con mis termitos y eso. Pero es que la persona que tenía la otra parte del desayuno no la llevó. Entonces, a partir de eso, de hecho, yo llevo el desayuno ya por mi cuenta. O sea, no llego al acuerdo porque lo hacen quedar mal a uno. Así que te debo un buñuelo, mi querida Tata. Está bien, está bien. Y yo les digo, lleguen a las 8 porque a las 8:30 empiezo. Yo ahí les estoy diciendo subliminalmente que algo vamos a hacer en esa media hora, ¿sí o no? Lleguen a las 8 porque a las 8:30 empiezo. Pero la gente no todos lo entendieron, yo creo, y algunos llegaban 8:20 y cuando llegaban y nos veían ya desayunando, y todos, ay, y yo, bueno, pero pues tú no llegaste, no llegaste. Así que, de todas formas, para tenerlo presente, puntualidad, mis queridos. Puntualidad. Permítanme, yo envío, denme un segundo, envío un audio aquí. Voy a apagar un instantico mi micrófono, que es Juan Diego. ¿Sí? Un momento. Listo, mis queridos. Ya, es que mil cosas al tiempo, perdónenme. Por eso los encuentros son geniales. Seguimos. Entonces, puntualidad y preparación. Miren que yo tenía una disyuntiva en estos días con alguien y yo le decía, la preparación es importante porque la preparación habla de ti, ¿sí? Si yo veo un doctor que yo voy a algún tratamiento y yo veo que este doctor está desorganizado su escritorio y está, no sé, todo patas arriba y yo no sé si yo le pondría mi cuerpecito en un tratamiento, ¿no? Eso es importante, la preparación. Que tu vestir, tu hablar, tu caminar, tu comportarte, hasta tu molestar. Uno conoce a alguien también en los chistes, en los momentos, ¿verdad? Todo eso habla de uno. Podemos recochar, claro que sí, yo soy fan del humor, sí, en serio, me encanta y en los encuentros nos reímos y molestamos y sí, pero en el momento en que hay que trabajar es trabajar. Entonces, no podemos estar en una tarima interpretando y molestando y que la gente vea eso, no. Yo lo he visto tantas veces, queridos, tantas veces, porque claro, hay un grado de confianza, lo he visto muchas veces, especialmente en el ámbito educativo porque hay un grado de confianza entre el intérprete y el grupo y están en una formación, en una izada de bandera y están ahí molestando. Y uno dice, eso no demuestra preparación. Porque recuerden que dentro del proceso de preparar, que es nuestra competencia técnica, hay un antes, un durante y un después. No solo nos preparamos en el antes, nos preparamos en el durante, en el cómo estás vestido, en el cómo estás parado, en qué señas estás haciendo, cómo las estás utilizando, ¿sí? Eso habla también uno los ve. Yo, por ejemplo, veo estos videos que ustedes envían de evidencias y yo digo, qué genial. O sea, gente que se toma el tiempo de poner su fondo, ¿no? Gente que se toma el tiempo de vestirse con un código de etiqueta, de hacer sus señas como si lo estuviera mirando, no sé, la ex o el ex, ¿cierto? Súper pulido, o sea, como vamos a dar lo mejor. Y uno dice, eso habla también de nuestra profesión, ¿sí? Así que los animo a seguir haciendo las cosas lo mejor posible. No tenemos que tener los super equipos, no, hacemos lo que podemos con lo que tenemos desde donde estamos. Eso es un lema
en mi familia un lema personal: hacemos lo que podemos con lo que tenemos desde donde estamos, pero de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, qué bien la puntualidad, qué bien la preparación, qué bien coordinarse con otros intérpretes, qué bien no pelear como intérpretes delante de comunidades o no criticar delante de otros. Hay un conducto regular y ya que estamos hablando de ética, hay algo que se llama la ley de oro. Y la ley de oro es, yo creo que el código de ética por excelencia. Buda lo dijo de una manera y Jesús lo dijo de otra. Buda dijo, no hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo, ¿sí? Y Jesús dijo, haz con otros como quieres que hagan contigo. Entonces, miren qué importante, porque uno dice, no hagas, sonaría casi igual, pero realmente no, es diferente. Uno está invitando a no hacer, o sea, quédate quieto, ¿sí? Otro está invitando a hacer. Y me gusta más este discurso de hacer. Hay momentos en que hay que no hacer, eso sí es cierto, pero me gusta el discurso de hacer. Trata a los demás bien, trátalos con respeto, haz como te gustaría que hicieran contigo, ¿sí? Eso hace parte y eso habla también de un nivel de preparación, de profesionalismo, que otro se exalte y uno no se exalte, ¿cierto? Que otro grite y uno mantenga el equilibrio. Ese tipo de cosas habla de preparación. ¿Y por qué lo digo? Porque es muy común, aunque ya no tanto, gracias a Dios, pero yo lo veía en tantos espacios que terminaban discutiendo ahí como públicamente y delante de quien esté. No, 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 no. Nosotros somos profesionales, tenemos una preparación, tenemos una ética, ¿no? Entonces tenemos que recordar que hay gente a nuestro alrededor, ¿no? Eso es súper, súper importante. Imagen profesional, todo lo que hemos venido hablando. Tarifa de servicios. Y miren, mis queridos, que en esto tenemos que seguir trabajando, lo hemos venido trabajando en algunos encuentros y siempre yo dejo como la inquietud en el aire, porque es que encuentra uno un rango de tarifa desde gratis, ¿no? Que obvio habrá algunos servicios gratis, pero no todos, desde gratis hasta 1 millón. Entonces uno dice, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo es este rango? Deberíamos ponernos un poco más de acuerdo en eso. O sea, las profesiones tienen unas tablas de cobros y esto hay que hacerlo. Es verdad y lo dijimos y yo les conté algunos casos y ustedes también manifestaban de esos servicios altruistas, de esos servicios de colaboración, que lo hacemos por decisión personal, pero no siempre, no siempre, porque es que de todas formas tenemos que entender que esto es una profesión, sí es una vocación y amamos servir, lo amamos, ¿sí? Y les agradezco, de hecho, si nadie se los ha dicho, yo hoy les digo gracias por lo que hacen, gracias, porque es que se necesita gente como ustedes, necesitamos gente que eleve el nivel tanto de servicio como de altruismo, como de profesionalismo, de verdad. Gracias, por ejemplo, por estar un lunes a esta hora formándose. Eso no es sencillo. Algunos ya cansados, todos nosotros ya cansados, pero qué bien que están aquí. Eso hace que sus servicios sean más profesionales, más elevados, más altruistas. Así que, de verdad, gracias por eso. Pero asimismo, mis queridos, gracias por profesionalizarse y por empezar a cobrar como una profesión, ¿no? Porque es que yo tengo que decirles, hace poco yo trabajo para InnovaHub, dentro de los procesos de formación, trabajo para InnovaHub. Y en InnovaHub, hace poco me llega una información y me dicen, no les miento, llevo como unos, a ver, echemos cuentas, como unos 11 años trabajando con ellos. Y hemos viajado y ha sido a nivel nacional e internacional, o sea. ¿Y qué día me llama una de estas chicas y me dice, estamos pensando en no contratarte más? Y yo, wow, o sea, jamás me esperaría una llamada de esas. Y yo, ¿y eso qué pasó, Angie? Y me dice, no, lo que pasa es que encontramos una intérprete que, pues honestamente, cobra 10 veces menos. Y no que yo esté cobrando, ¿no? O sea,
obvio que es una profesión y nosotros tenemos que, como les digo, tenemos también una remuneración, o sea, somos altruistas y servimos, pero con eso no se pagan servicios, ¿no? Con eso no comemos y llenamos el corazón, pero también hay que llenar el estómago. Entonces yo digo, pues, ¿cómo es posible que alguien pueda cobrar una tarifa de esas? Empezando, es una compañía que tiene los recursos y pues hay que saber, ¿no? También cobrar, hay que saber cobrar, porque dañamos el trabajo de otros. Yo no quise ni siquiera averiguar quién es, ¿no? Ni qué formación tendrá, pero probablemente solo el simple hecho de que cobre tan barato me deja a mí ver que de pronto no ha pasado por esto, de formarse a estas horas, de estar estudiando hasta tarde, de estar enviando evidencias, de estar pagando precios, ¿no? Por lo que sabe. Entonces tenemos que aprender también a respetar de alguna manera el trabajo de todos, porque si yo regalo mi trabajo, entonces empiezo por desvirtuarme a mí mismo y desvirtuar a los demás profesionales, ¿cierto? Que están eh, cobrando más, ¿correcto? Entonces hay que hacer un trabajo en la tarifa de servicios, queridos, hay que hacerlo. No siempre puede ser voluntario. Bien, llegamos a los casitos. Les voy a leer los casitos. O si quieren, tómenle pantallacito, ¿no? Les voy a dar unos minutillos para que los analicen cada uno ahí. Vamos a dar 10 minuticos nomás. Son 3 casitos. Y después nos vamos a abrir de nuevo cámara y miramos qué opina cada uno de estos casitos. ¿Les parece? Tómele el pantallazo a este primero. Sí, se lo voy a leer. Una empresa solicita un intérprete, ya que se requiere explicar nuevas disposiciones a un grupo de trabajadores sordos. Uno de los trabajadores sordos le avisa a su hija para que vaya y la contraten como intérprete. Él confía mucho en ella y desea que sus compañeros entiendan todo claramente. Durante la interpretación, la joven siente que algunas de las nuevas disposiciones de la empresa son injustas y concluye que el jefe quiere aprovecharse de sus trabajadores sordos. La joven se enfurece y en un receso les dice a los sordos que se quieren aprovechar de ellos. Estos comienzan a reclamarle al jefe. La joven interpreta los reclamos, añadiendo los suyos también. Mire esto tan importante. Al final, todos salen bastante molestos, dispuestos a demandar al jefe ante la Comisión de Derechos Humanos. El jefe se queda sin entender cómo y cuándo empezó el problema. Ahorita yo les voy a explicar cómo vamos a analizar el problema y les voy a dar unos pro y unos contra, ¿sí? Y los voy a escuchar a propósito de este casito. ¿Listo? Aquí está cómo identificarlo y eso. Vamos a ir con el caso 2. El caso 2 es una mujer que va a vender su automóvil y le pide a un intérprete que le ayude, pues la transacción la va a Johan, se hacer. ve otra vez. Ah, ya apareció. Ah, gracias. La transacción la va a hacer con un hombre sordo. Entonces ella contrata a un intérprete. ¿Listo? Va a vender un auto. Contrata a un intérprete porque se lo va a vender a un sordo. Durante la negociación, el hombre pregunta, o sea, el sordo pregunta si el automóvil ha tenido algún accidente grave. La mujer oyente le dice no. Después, cuando el hombre sordo no está viendo, ella le confiesa al intérprete que el automóvil sí tuvo un accidente grave y que no había quedado bien reparado, ¿no? Es por eso que quiere deshacerse del vehículo. Piensen en eso. Ella le pide al intérprete que no le diga nada al hombre, ¿sí? El intérprete guarda silencio y el hombre termina comprando el automóvil, el hombre sordo, en malas condiciones. Ahorita vamos a ver cada uno de estos casos y les voy a mostrar ahí cómo identificar el problema, pros y contras, qué creen ustedes, todo eso. Dos personas sordas acuden con su intérprete a una oficina de gobierno, dos sordos, para un trámite de asistencia social.
Una vez que los sordos explican su situación, el funcionario de gobierno les indica que la ayuda no es para personas sordomudas, sino para quien tiene otro tipo de discapacidad. Las personas sordas se sienten ofendidas y con maldiciones le dicen al funcionario que ellos no son mudos, sino solamente sordos. El intérprete pasa el mensaje tal cual y el funcionario se molesta y los echa, los corre de la oficina. Los sordos se enojan con el intérprete porque consideran que no hizo buena interpretación y que es por eso que no les dieron la ayuda que ellos requerían. ¿Listo? Entonces, tomen los pantallacitos de este caso 3, de este caso 2. Tómenlo. Tin, eso. Y de este caso 1. ¿Listo? Escoge, léelos, escoge uno de los 3, escribe ahí, argumenta, ¿sí? Vamos a tener solo 10 minuticos para que los lean. Si quieres argumentar en cada caso, perfecto. Si no, escoge 1 o 2, como tú quieras. Pero vamos a escucharnos ahorita, ¿listo? Vamos a participar. Quiero escuchar qué tienen ustedes que opinar, mis queridos, a propósito de estos casos, teniendo en cuenta todo lo que hemos venido hablando de ética. ¿Listo? Les voy a poner aquí relojito. Espérenme. Tic-tac, tic-tac. Lo tengo aquí abiertico. Esperemos que se deje compartir. Ah, es que claro, como estoy acá compartiendo. Ahí ya se oye al fondo. Espérenme. Tin, tirín. Johan, Sí, me vas a perdonar. Precisamente una cuéntamelo. llamada de una emergencia y me ocupé, no entendí. Sé que hay 3 casos, pero no Sí, entendí. Así, eso. resúmeme, en conclusión, ¿qué es lo que toca hacer con los 3 casos? Que ya Tatiana Eh, subió los ejemplos Eso, al grupo. perfecto, gracias, Tati. Entonces, tienen 3 casitos, van a mirar desde el código de ética del intérprete qué consideran ustedes que se debe hacer, qué no se debe hacer, analizar la situación. Pueden analizar uno o pueden analizar los 3, no hay ningún problema, como somos pocos, yo creo que podríamos hacerlo los 3 y los escuchamos. Vamos a entrar en una conversación cortica a propósito de cada uno de los casos a ver qué tienen ustedes para argumentar, qué dirían, qué harían, ¿sí? En estos 10 minutillos. Así Mm. que voy a compartirles aquí 10 minutitos. Aquí, eso. Para Pues que... del 2 yo ya tendría una apreciativa. Sí, sí, pero ya los vamos a discutir. ¿Les parece? La idea Pero es lo que que pasa es que estén... los otros 2 no los he leído. Ah, bueno, eso, los puedes escribir, Janesita, los puedes escribir para que ahorita cuando hagamos el debate tengas tus argumentos así súper claros, ¿vale? Ahí les puse. En 10 minutos estoy aquí y los escucho, ¿vale? Ya nos vemos.
Tirín, tirín. Hello. Bueno, mis queridos profesionales jueces éticos, vamos a analizar estas tres circunstancias. Vamos a empezar con la primera. ¿Listo? ¿Quién dijo yo y por qué? Cuéntenos, a ver, ¿qué dicen de la primera? Dale, Tati. Me cuenta si se escucha bien porque tengo ruido acá en la cuadra. Sí, tal cual. Eso es Cartagena. Qué rico, qué envidia. Dale, Bueno, en la cuéntanoslo primera, todo. parte de lo que vimos en la clase pasada y el repaso que hiciste hoy es que, sí, estoy de rumba, Alan, es el hecho de que uno a la hora de prestar un servicio es imparcial, independientemente. Y el caso muestra que ella estaba contratada. Entonces tienes que ser imparcial. Aunque seas la hija de uno de los trabajadores, debes ser imparcial. Otro detalle es que durante el texto dice que ella siente. El texto no dice que realmente se esté actuando de forma injusta por parte del empleador.
Y agregado a eso, algo que tú señalaste hace un rato es que somos visuales. Los sordos son muy visuales y lo que yo haga lo voy a transmitir incluso en emoción. Si yo considero que algo es injusto, pero no estoy capacitada para determinar que sí lo es, y esa molestia que dice que ella se los cuenta en el receso con molestia, obvio se la transmitió a ellos y terminó causando un problema mayor, donde simplemente no tuvo que tomar parte. Ahora, hombre, que sí se estaba cometiendo una injusticia. De mi parte, ¿qué está? Transmitir bien el mensaje. Quien tiene que determinar eso son ellos, porque yo simplemente estoy mediando. Ellos son los que tienen que determinar si sí o no, porque ese no es mi papel, no es mi rol. Y terminó causando un problema mayor por no ser neutral, por no ser respetuosa y por no mantener su lugar, para mi criterio. Así es, muy bien. Vamos a escuchar a Yanecita, Alan, Isa. Cuéntenos, Yanecita. Bueno, del primer caso, em, está bien que la joven, pues, o sea, se sabe que todo intérprete debe transmitir un mensaje fiel, pero yo me voy por el lado normativo y es, ¿qué nos dice la normativa con respecto a este tipo de actividades, tanto la empresa como el intérprete, como las personas que están en medio de esta situación? Donde nos dice que el proyecto de ley 322, me tomé el oficio de averiguar, proyecto 322 del 2020 exige que la interpretación sea fiel y exacta a lo escuchado. Eso nos lleva a un principio ético de imparcialidad. Y pues también habla sobre la Constitución Política de Colombia en el artículo 13, que es la garantía e igualdad y evitar sesgos de la comunicación, teniendo en cuenta pues el caso que se presenta en la empresa. Así es, muy El, bien. Dime, perdón. tenemos en el 1, ¿no? El caso 1, pero ¿vamos a ir por casos o...? Sí, vamos a ir por casos. Perfecto. Sí, pero excelente el apoyo de la normativa ahí. Mi querido Alan, somos todos oídos. Claro que sí, profe. Muy buenas noches y muy buenas noches para mis compañeritos también. Tiempo sin verlos, escucharlos. Profe, hay algo en el ámbito del derecho que se llama un conflicto de interés. Vemos aquí un claro hecho de un conflicto de interés porque hace parte realmente dentro de la situación que se está presentando y pues el intérprete deja de ser objetivo realmente con la información, sino que se involucre de forma directa, tratando de beneficiar también a los involucrados. Entonces, ahí hay una falta grave por el tema de conflicto de interés porque ella es una de las hijas de los trabajadores involucrados y pues claro, su relación familiar afecta toda la objetividad del conflicto que se presenta allí. También lo que veo es algo que tomó ella partido que no se debe realizar y es que toma decisiones de influencia sobre lo que se está presentando hacia los usuarios. Las personas sordas deben construir su propio criterio de su análisis de las circunstancias, pero lo que pasó y lo que sucedió es que el intérprete condicionó su percepción antes de que ellos pudieran analizar y acomodó la información presentada. Y esto vulnera también la autonomía comunicativa hacia la comunidad sorda. Es una de las faltas graves que también se cometió de la falta de ética de lo que se ve en el caso. Muy bien, sí, señor. Estamos completamente de acuerdo y ahorita al final voy a hacer una reseña resaltando algo que mencionaste que es bien clave. Isa, te escuchamos. Profe, hola a todos. Bueno, es un resumen casi de todo de lo que ya han dicho todos, pero pues me refiero pues al código y los principios éticos pues que debe manejar un intérprete. Y en este caso pues resalto tres, el caso uno, es la fidelidad o precisión, pues porque la información debe ser completa y exacta sin modificar, agregar u omitir ninguna información. Segundo, la imparcialidad, pues no se puede favorecer ninguna de las partes. Y tres, pues también se debe respetar que las personas tienen autonomía. Entonces, facilitamos la comunicación
sin tomar decisiones por los usuarios ni intervenir más allá de la función de interpretar. Entonces, eso no ocurrió en este caso. La chica aportó su juicio, su opinión, y pues eso afectó el servicio. Sí, señora, tienes toda la razón. Bien, recogemos entonces y concluimos que definitivamente si no se tiene el nivel no se debe hacer, ¿no? De hecho, y a propósito de lo que mencionaron, yo les remito, ya te doy la palabra, mi querida Luzda, yo les remito la pregunta a otras profesiones. Por ejemplo, un médico puede diagnosticar y formular para otras personas, pero por ética no puede formularse a sí mismo. Él como médico debe asistir a otro médico y que ese médico lo formule. Lo mismo ocurre con todas las profesiones, por lo que mencionaban de la ley y por lo que mencionaba Alan del conflicto de intereses. Así que, no, por ejemplo, en un juicio uno no está obligado a declarar en contra de su padre o su madre o sus hermanos por esa misma razón, ¿no? Entonces, si no está uno obligado a hacerlo, piensen cuánto más en una especie de contratación como esta, en la cual, por obvias razones, uno se va a molestar si se meten con alguien de su familia, ¿no? Entonces, sí se ve afectado el servicio. Luzda, cuéntanos, cuéntanos. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Profe, pues dado el caso de que pues en la primera, pues yo creo que casi todos estamos de acuerdo. Bueno, en el caso 2, pues sí me causa como algo muy personal y yo digo que pues para mí, ¿no? En ese caso yo sí intervendría a favor de la persona sorda, porque pues a pesar de que uno tiene que tener un compromiso de confidencialidad, pues también para mí el primer compromiso sería compromiso con la vida, ¿no? Y salvaguardar la vida del intérprete, pues en el dado caso de que se llegue a hacer esa compra de ese automóvil. Entonces, para mí, pues la ética profesional que se manejaría sería salvaguardar la vida de la persona. Pues eso es lo que yo aporto y lo que yo pienso dentro de este caso. Muy bien, entonces aprovechemos que precisamente ya Luzda nos dio la apertura para el caso número 2. Vamos a escucharlos a propósito de ese caso. Gracias, Luzda. Seguimos entonces ¿quién está aquí? Tati, Isa y quien más vaya a participar a propósito de la 2. Por ejemplo, Yanecita también lo tenía. Eso es, perfecto. Los escucho. Empezamos con Tati. Apoyando lo que dijo Luzda, uno terminaría convirtiéndose en cómplice de un engaño. Y el detalle es que no, o sea, todo lo que hemos hablado de ética se va al piso. Seríamos partícipes de un engaño y a largo plazo eso también va a tener repercusiones legales incluso contra uno. Lo más lógico es o me retiro del servicio o simplemente le planteo a la persona que no. O le digo al sordo porque estoy obligada a que la persona sepa todo, o me retiro del servicio inmediatamente haciéndole saber que no voy a participar de ese engaño. Pero, o sea, en el caso 2 no hay un punto medio. Eso por donde uno lo mire está mal. Como persona, como intérprete, como todo. Correcto, muy bien. ¿Qué nos dice Isa a propósito? Sí, muy parecido a lo que dice Tati. Y pues aquí recurro a la integridad profesional, como también menciona el código, y esta menciona que hay que actuar con honestidad, responsabilidad, transparencia. Entonces, y eso hace que la confianza en nuestra profesión pues se mantenga. Entonces, dice que la señora contrató al intérprete y entonces ella dice, ay, no, es que voy a hacer esto, pero no le diga. Pues le digo a ella, mira, yo estoy aquí, soy el puente de comunicación y tengo la obligación de interpretar todo. Si ella no le parece, le digo, hasta aquí llego yo. Y le explico al sordo que no, siento que no están violando un principio de integridad y de ética. Entonces no, me retiro del servicio como apoyo lo que dijo Tato. Muy bien. Alan, luego Yanecita.
Hay algo también dentro de lo que hemos aprendido del código de ética y es el principio de la fidelidad. El comprador expresamente preguntó si el vehículo había sufrido accidentes, pero realmente el intérprete pues permitió que permaneciera esta información falsa. Y aunque el intérprete no se involucró en decir mentiras directamente, pero sí fue una persona que facilitó que realmente el engaño o el acto fraudulento se presentara. Quiero resaltar también algo que acabo de decir la compañerita y es el tema de la ética de integralidad profesional. Uno como intérprete no puede seguir instrucciones como no traduzca esto o diga otra cosa o no hace falta interpretarlo. Mejor quédese callado y yo le comento esto y más bien omite esta información. Esto no se puede aceptar porque esto efectivamente afectaría realmente lo que tiene que ver con la ética profesional. Sí, concuerdo también con lo que dice la compañerita como la reflexión final, que es como uno como intérprete debe interpretar todo lo que se comunique dentro del aspecto de la comunicación y no se puede ocultar información relevante porque esto puede repercutir realmente en la toma de decisión o incluso en la integridad y la vida de la persona. Así es, hay una responsabilidad frente a la toma de decisión informada. Muy bien. Janecita, Bueno, yo aquí quiero agregar a lo que han dicho los compañeros algo muy importante. Aparte del proyecto Ley 322, también el Código Civil colombiano, donde nos prohíbe el dolo y engaño en cualquier contrato. Y adicional a eso, la Ley 1480 del 2011, que es el Estatuto del Consumidor, protege al comprador frente a información falsa u omitida. Entonces, independientemente si somos intérpretes o no lo somos, o cualquier persona dentro de nuestro territorio colombiano se va a ver afectada donde se compruebe que hayamos sido cómplices de este tipo de acciones. correcto. Y qué importante ese último que mencionaste del consumidor, ¿no? Que de hecho es lo que acabas de decir. Sea intérprete o no sea intérprete, no puede ser partícipe de eso. Muy bien, Janecita. Eliana, cuéntanos. Hola, buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, querida, sí. Ah, bueno, por fin. Varias veces lo intenté y después me di cuenta que tenía el micrófono desactivado desde la aplicación. Bueno, en fin. Hace poco en un servicio estaba con un compañero que me decía precisamente esto de si alguien te dice que no interpretes, el sordo se va a dar cuenta que algo está pasando. Entonces me decía, ¿tú te vas a curar en salud cómo? Diciéndole al sordo, él me está diciendo que no interprete. Oye, y decirle a la persona, bueno, yo le voy a decir al sordo que me estás diciendo que no interpretes. Entonces él me decía, si él te dice, no, no lo haga, tengo que hacerlo para que el sordo se esté dando cuenta que tú me estás diciendo que no interprete. Entonces ya ahí automáticamente yo estoy quedando en un lugar neutral y entre ellos dos empiezan a preguntarse por qué no quiere que se interprete y ahí sí puede decir uno, no, lo que pasa es que él está diciendo esto y ahí sí, pues aún no hay sí de puente para que el sordo, pues entonces diga, pues no, pero ¿por qué? Y ahí sí entre ellos dos que resuelvan. Seguimos siendo un puente de comunicación, pero nos estamos manteniendo muy neutral porque estamos obligando a la persona a que la misma persona diga por qué no quiere que yo le interprete eso. Entonces, bueno, lo digo porque me pareció muy curioso y ahora que leo el caso, yo digo, ah, claro, esto se puede presentar y la gente, pues obviamente, para no quedar mal, entonces le quieren echar como el agua sucia a otra persona. Y uno de alguna manera se ve pringado con eso. Entonces, para no estar expuesto, entonces ser franco, mira, él me está diciendo directamente que no. Y decirle a la persona, le voy a decir, ya, y ustedes verán a ver cómo se arregla. Esa es mi opinión al Correcto. respecto. Estamos de acuerdo. Y miren que si eso fuese una cultura dentro del servicio de interpretación, la gente ya sabría, ¿no? Que debe cuidarse frente a lo que va a decir delante del intérprete, ¿sí? Si nosotros fuéramos así de claros todo el tiempo, no se prestaría ningún intérprete para algo como de corrupción y esto, ¿cierto? O de engaño, o de tergiversación de la información, la gente ya lo sabría. Eso es como, no sé, si ustedes piensan en alguna profesión que habitualmente sea muy íntegra, uno no los considera para algún chanchullo, como decimos nosotros, ¿cierto? Pero hay otras profesiones que uno dice, ah, no, eso, pasémosle plata, que eso, sí, eso
permiten. Entonces, el código de ética debe ser así de firme, así de claro, debe ser igual para todos, porque pues estamos representando la profesión. Muy bien. Bien, y el caso número 3, ¿quién dijo yo? ¿Quién lo lee? ¿Quién nos fue? ¿Quién nos abre esa puerta de discusión al caso 3? A ver. ¿De qué se ríe esa Tati? Cuente. Del caso ¿Qué? 3, yo no supero ese caso. ¿No lo superas? No lo Va. puedo superar. No hay ¿Por qué? forma de... Cuéntanoslo todo. ¿Qué pasa? Parecido a lo que decía Liana ahorita. A veces, cuando eres muy fiel al hecho de solo transmito, te terminan culpando a ti de algo que no es tu culpa. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado que he tenido que interpretar discusiones. Mira, mi cerebro es, usted si quiere insultar a fulano, eso es problema suyo, no mío. Pero fulano tiene el mismo derecho de saber que usted lo está insultando. Entonces, para mí, el derecho del sordo y el oyente está en el mismo lugar. Así como en el caso anterior, el sordo tenía el derecho de saber qué se estaba hablando, el oyente también tiene el derecho de saber qué se le está diciendo. Porque si no termina uno cuidando y no, ustedes tienen que ser responsables de sus actos, pero al final termina uno siendo el culpable. Entonces, o sea, no supera el caso 3. Pero nos pasa, ¿no? Nos pasa. Vamos a ver, Janecita, cuéntanoslo todo. Creo que me pasa lo mismo que a Tatiana. Es complejo porque no solo sucede con la comunidad sorda como intérprete, sino como cualquier persona que está mediando en alguna circunstancia, en pues, circunstancia de conflicto, y este pobre es el que termina llevando el bulto. Eh, por eso los abogados, por eso los abogados deben tener, como decía mi papá, una concha de burre para que no les pase nada y no sientan nada. Sí, lo mismo, siento como que, ay, Dios mío, yo por eso no me meto en peleas de marido y mujer para no resultar salpicada. Pero, Colombia es amplia en su normatividad. Entonces, tenemos herramientas de las que podemos agarrarnos para decir, mira esto, mira aquello, simplemente estoy cumpliendo con mi deber y aquí no me enreden a mí en sus problemas. Y sí, tan cierto es como que así como la persona sorda tiene derecho a saber, perdón, la persona oyente tiene derecho a saber lo que el sordo está diciendo, mm, es que pobre intérprete sí llevó el bulto. Pero bueno, ¿qué nos dice la normativa? Acá lo primero, la parte de la decisión asertiva es que el intérprete debe adaptar el mensaje con respeto, siempre con respeto. Y con respecto a las normativas, nos dice que la Ley 982 del 2005 reconoce los derechos de las personas sordas y regula el uso correcto de la lengua de señas, teniendo en cuenta la situación del problema. Entonces, ¿qué puede hacer el intérprete ahí? Decirle a los funcionarios, no, qué pena, pero acá hay una ley que existe, por eso apoyo mucho tu materia, tu clase, tu curso, porque nos llevas por el camino que es. Entonces, aquí la ley me dice, no, qué pena con ustedes, pero la ley aquí dice que ellos tienen derecho. Ellos tienen este mismo derecho como lo tiene cualquiera. Y luego nos dice la Constitución Política en el artículo 13 que prohíbe la discriminación por discapacidad, que es evidente en el caso. Y luego el proyecto de ley, pues nos habla que el intérprete debe actuar con responsabilidad social y ética. Entonces, argumentos tenemos y Muy no bien, podemos sí, flaquear por eso. sí, señora, muy bien, porque la asignación de la ayuda o del subsidio no depende de si le cae bien o no, ¿cierto? O sea, pues el deber ser, ¿no? Porque pues sabemos que en muchas circunstancias no es así, pero correcto, tenemos la ley como amparo. Luzda y Andreita. Luzda, cuéntanos. Bueno, profe, pues yo en esto pues apoyo también a los compañeros, pues yo creo que a todos los intérpretes les ha pasado esto, ¿sí? Pero pues ahondando un poco más en el tema y teniendo en cuenta de que el caso dice de que ellos, las personas oyentes están diciendo que ellos son mudos. En ese caso, profe, pues la verdad, yo sí creería que el deber de la persona, del intérprete es avisar primero a todos los oyentes y esto sí pasa siempre, avisar que a ellos les molesta eso. O sea, ellos son muy delicados con ese tema
Yo no sé si les había comentado a mis compañeros y al profe, yo tengo una niña sorda y a ella le molesta y a toda la comunidad sorda le molesta que le digan que ellos son mudos. Bueno, yo soy sordomudo, yo soy sordo, bueno, la discapacidad que tengan, pero a ellos, o sea, lo primero que se le debe decir a un oyente es ese tema, o sea, precisamente enfatizar en eso. Las personas sordas no les gusta que les digan esto y esto. Eso era lo que quería aportarles ahí en eso, profe. Correcto, sí, ahí hay algo de cultura también, ¿no? Obvio que los oyentes ¿Puedo ignoran en polemizar? gran medida. Dime, Janecita. ¿Puedo polemizar? Polemizar, claro, cuéntanos. Es que es complejo dirigirnos a personas, como tú lo dijiste hace un ratico, la cultura, es complejo dirigirnos a unas personas que para ellos, si para nosotros como intérpretes todavía apenas, o no, todavía no, estamos en el proceso de adaptarnos o de entendernos, integrarnos a la comunidad sorda. Para una persona que no tiene nada que ver con ningún tipo de personas sordas a su alrededor, ni amigos, ni familia, ni vecinos, ni nada. Es complejo decirle, no, mire, entiéndelo. Es que usted tiene que entenderlo porque es que entonces ya vamos a ir al lado del lastimero. Ay, pobrecito, qué pecadito. No, y la idea es que se les respete su integridad como colombianos, común y corriente, tienen los mismos derechos que tiene el que le hace falta, el que esté en alguna amputación, como el anciano. Tienen una limitación, sí, pero no quiere decir que pues entonces vamos a decir, ay, qué pobrecito, entonces no como es como no llevarlos al lado lastimero, sino más bien argumentos, tenemos argumentos y tenemos herramientas legales donde podemos decir, qué pena, pero la Constitución Política de Colombia nos dice que, y tenemos el artículo tal que nos dice que, y la ley, entonces lo que tenemos es simplemente nosotros como intérpretes, teniendo en cuenta estos casos que nos estás poniendo, prepararnos con la parte legal o con las herramientas legales para poder no solamente defendernos como intérpretes, sino también defender a nuestros clientes. Sí, claro. Aunque ahí yo no vería polémica, sino más bien veo que es como en la misma línea, es decir, es una cuestión, como decía, de cultura, ¿no? Hay un grado de ignorancia, obviamente, frente a los procesos de discapacidad, a los procesos de poblaciones minoritarias, a los procesos de ley. Entonces sí tenemos una responsabilidad también de ayudar a educar, ¿no? Porque claro, sordomudo es peyorativo. eh, Niño especial es peyorativo, ese tipo de cosas. Entonces hay que llamar las cosas como son, ¿no? Entonces estamos de acuerdo. Andreita y luego Alan. ¿No te escuchamos, Andreita? O sea, veo que se pone azul tu recuadro, es decir, como cuando estás hablando, pero yo no te oigo. No sé si soy solo yo. No, no No se se le escucha, oye. no se No, no escucha. se oye, ¿verdad? No. ¿También estás de rumba, Andreita? No se te oye. Bueno, mientras resuelves, vamos con Alan, ¿te parece? Ya quisiera, dice Andreita. Mientras, Listo, dale, mi querido Alan. mientras la compañerita soluciona el inconveniente. Em, Hay unas condiciones y unas circunstancias en este caso, y es que depende de quién estemos hablando, porque lo manifiesto y pues también la tonalidad. Lo que pasa es que yo soy muy negociador, soy muy conciliador, es como parte de mi personalidad. Pero hay que tener en cuenta es que aquí está involucrado es un funcionario público. Y los funcionarios públicos, pues por sus funciones y por su capacidad de atender realmente al público objetivo o a la población objetivo, tienen que tener conocimientos realmente sobre el tema del enfoque diferencial, lo propio, lo intercultural, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con servicios a la ciudadanía. Acá hay un tema bastante sensible y el problema pudo también prevenirse, aunque la interpretación del intérprete, el profesional, fue correcta,
pero también pudo haber ejercido una función de facilitador comunicativo, donde le pudo haber explicado al funcionario, ven, la palabra sordomudo, recordemos que está eliminada porque ya las personas con discapacidad deja de verse como una persona de atención clínica, porque ya es un sujeto de derechos, y así lo dice la Ley 324 de 1996. Reconoce que las comunidades son reconocidas como personas sordas. Por favor, utilice el término correcto, porque es que, como lo decías, profe, al decir que son sordomudos, son palabras peyorativas, segregadas y también discriminatorias, que realmente puede resultar bastante ofensivo para ellos, sobre todo por su historia, por la lucha de sus derechos, por el reconocimiento también del que han logrado a través de los años. Sí, considero que debió haberse manejado un tema de diálogo que se pudo haber prevenido en el tema de la situación. No exaltarnos tampoco nosotros, decirle, pero ¿qué le pasa a usted? ¿Cómo se le ocurre haberle dicho eso? No, uno también tiene que tener una postura realmente cuando existe un conflicto, entrar en un papel y en un protagonismo que también tiene que aportar realmente para que ambas partes pues salgan realmente analizando la situación, y tanto las personas sordas salgan afectadas, pero el funcionario tampoco salga en contra de las personas sordas. Y sí, hubo responsabilidades por partes, pues el funcionario, pues su tema inadecuado del manejo de la situación, también la reacción de los ciudadanos sordos, y también la ausencia de una mediación cultural oportuna realmente frente a esas situaciones, mi análisis, profe. Sí, señor, estamos de acuerdo. Tati, María y Andreita, ¿pudiste solucionar? Perdóname, Tati. No. Bueno, entonces sigue. Sigue. Tati. Andrea lo mandó al chat. Eso. Entonces, se los voy a leer. Dice, el funcionario incumplió el deber de brindar una atención respetuosa e inclusiva al emplear un término discriminatorio. Las personas sordas tenían derecho a manifestar su inconformidad, aunque debían hacerlo de manera respetuosa. El intérprete no es responsable del resultado del trámite, pues su función consiste únicamente en facilitar comunicación, estamos de acuerdo, de manera fiel, imparcial y confidencial, conforme a los principios éticos de la profesión y al marco legal colombiano. No utilizar términos que ofendan, solo me imagino el servicio y un solo intérprete para dos personas sordas. Es necesario la dupla, porque mientras uno interpreta, puede solicitar el permiso al sordo y contextualizarlo de que está usando palabras que no son del contexto, y protegerse como intérprete. Muy bien, gracias, mi querida Andreita. Entonces, bueno, Tati y Mari. Iba justo a complementar lo que decía Andrea. Es que en el caso, el intérprete no hizo nada malo, comentario ambientado, sino el hecho es reaccionaron mal. A veces pasa, bueno, en mi caso ha pasado, que siento que acá en la costa, no sé allá donde ustedes estén, sí he notado que tratan de proteger mucho a las personas sordas como si fueran niños. Pero tengo amigos, qué bueno, que son sordos, pero son totalmente diferentes. Ellos es, no, déjame, o sea, soy yo tengo que aprender, o corrígeme, ¿será que se me fue la mano? En ese espacio, imaginemos, está el señor acá, están ellos, estoy yo. Él va a ver el gesto de ellos, o sea, por más que yo lo minimice, y me ha pasado que aunque mi voz no da para el tono del gesto, la persona oyente sí está viendo el gesto. Incluso en una interpretación en la universidad, un profesor se me acercó y me dijo, tú minimizaste lo que ella me estaba diciendo. Y yo, profe, no, lo que pasa es que pues gritar no podía, porque los gestos sí eran muy fuertes, pero a mí no me daba, o sea, escuchen mi voz, soy aguda, no me daba. Entonces sí me ha pasado, y en ese aspecto es como, yo me lo imaginé al pobre, pues yo te digo, no, dijo sordomudo, pero el que se ofende es el sordo. Él también tiene que aprender de su error, así como nosotros aprendemos de nuestras equivocaciones. Si yo lo vivo protegiendo, pues al final no estoy contribuyendo con nada. Y lo otro es que ahí dices que me llevó a mí, o sea, yo te conozco, porque es el sordo el que me lleva, no me contrató el funcionario. Significa que debe haber una relación. Y al final la relación se terminó perdiendo porque me terminó echando la culpa. Entonces, en ese caso, tengo una pequeña discrepancia con Alan en ese aspecto de hay que mediar, pero también no podemos salvar.
No, sino claro, dentro de lo que es pueda un mantenerme, equilibrio. pero no salvar. Correcto, un equilibrio dado por el nivel de profesionalismo. Sí, estamos de acuerdo. Muy bien, María, y terminamos con Sarita. Hola, yo pienso un poco en la importancia de llegar siempre primero o temprano al servicio de interpretación, también de presentarnos, de explicar cuál es nuestra función, qué es lo que vamos a hacer. De esa manera uno puede ir dejándole claro a la otra persona que quizás no está acostumbrada a contratar un intérprete, dejarle claro que todo lo que se diga allí va a ser interpretado. En el caso, por ejemplo, también del sordo que se sintió ofendido, pues la reacción vino de parte de él, pues tiene que como que madurar, ¿no? Porque pues acá a todos nos ofenden, todos los días, de cualquier manera, al intérprete también, de repente cuando dice tú no dijiste lo que yo dije, no le diste el énfasis, entonces él es el que tendría que aprender a madurar en ese aspecto, ¿no? De decir, ah, disculpa un momento, yo no soy sordomudo, nosotros somos sordos y ya. Entonces, yo creo que es importante eso, que siempre también nosotros nos presentemos y digamos cuál es nuestra función, qué es lo que vamos a hacer allí, para que la persona entienda que no está contratando un cómplice, que no tiene una persona que le va a guardar un secreto, que lo va a ayudar a manipular, no. Yo simplemente soy un mediador acá, un canal de comunicación entre uno y otro y ya. Sí, señora, estamos completamente de acuerdo, mi querida María. Muy bien. Y Sarita, terminamos con Sarita. Cuéntanos. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros y compañeras. Eh, pues yo también quería opinar sobre este tercer caso. Pues aunado, digamos, a lo que han venido diciendo los compañeros, pues también está el hecho, digamos, de que, digamos, que la responsabilidad no solo recae sobre el intérprete y, por ejemplo, que es importante hacerlo, pero no solo está el hecho de hacerle saber a la persona o al funcionario oyente cuál es el rol o qué es lo que yo voy a hacer en ese momento, ¿sí? La labor de interpretación o de transmitir una información entre ellos, sino también, pues no sé si es responsabilidad nuestra como intérpretes o de quién, pero es que a la comunidad sorda también hay que educarla y enseñarla a entender cuál es la función y para qué está un intérprete ahí. Porque mientras uno les ayuda, eh, en el proceso X, bueno, en este caso, en esa solicitud que estaban haciendo ante una entidad del gobierno, mientras uno va y les ayuda, le paguen o no le paguen, igualmente se comportan. Mientras uno les ayuda, todo va bien. Pero si hay una cosita que de pronto la persona de la entidad le dice no, o no le puedo dar esto, o eso que usted dice no es correcto, inmediatamente se van en contra de quién? Del intérprete. Usted no sirve, usted no sabe, ahí sí uno no sabe interpretar. Uno no se sabe las señas, uno es, bueno, etcétera. Pero porque ellos siempre están pensando es que uno le tiene que solucionar la vida a ellos, que uno está para solucionarles todo. Y me hace recordar mucho de un apoyo, digamos, que presté en una clase que estaban dando para unas personas sordas y me pasó exactamente eso. Bueno, yo estaba haciendo la interpretación tal, ellos estaban preguntándole algo al profesor, ellos no lo entendieron y volvió el profesor y se los explicó. Pero entonces el profesor como que no daba como para hacerse entender y volvió otra vez y les explicó y la otra persona que estaba ahí le decía es que el profesor no ha podido como organizar la idea. Y pues mientras el profesor organizaba la idea yo no podía interpretar nada. No, que muy mal yo, que porque no había hecho la interpretación en ningún momento de la clase. Llevaban como hora y media de clase conmigo interpretando y no, yo no había hecho nada en toda la clase, no habían podido hacer el ejercicio por culpa de la intérprete. Entonces, sí es como un común denominador que siempre la culpa no quiere decir que uno como intérprete no cometa una falla, de que de pronto no se sepa uno una seña, X o Y, pero siempre la culpa, digamos, la culpabilidad de todo es, o la culpa de todo es del intérprete.
el intérprete no hizo. Me negaron tal proceso allí o me negaron tal apoyo o no pude entrar a estudiar o me hicieron un examen y no lo pasé, porque esa también es la otra. Hacen un examen, no lo pasan, la culpa es del intérprete, el intérprete nunca me interpretó eso en clase. Entonces, eso yo no sé, o sea, es como una situación que es generalizada en cualquier escenario. Ellos siempre van a tender como a culpar al intérprete cuando no logran ellos como eh, alcanzar esas metas o ese entendimiento o pasar ese Lo examen o esperado, sí. ese apoyo. Ujú. Siempre, Sí, es siempre se cierto. presenta eso. Es verdad, es verdad. Y pues bueno, estos son solo 3 casitos de una cantidad de casos que ocurren, no son sacados de la ficción, son de hecho casos de la vida real. Y si ustedes se dan cuenta, en cada uno tratamos de colocar elementos diferentes teniendo en cuenta como cada uno de los posibles personajes involucrados en esta situación. Porque se nos han presentado muchísimos, ¿no? Muchísimos, dice casos de la vida real y anécdotas. Sí, la intérprete de Guadalupe, más o menos, es cierto, pero realmente nos pasa con mucha frecuencia. Bien, mis queridos, voy a explicarles entonces la evidencia. Gracias por sus aportes que son súper enriquecedores para todos. Voy a explicarles la evidencia, la última que ya tenemos para cerrar este módulo y con esto cerramos también la sesión del día de hoy, ¿vale? Entonces les voy a compartir aquí mi pantalla. Mientras les voy compartiendo mi pantalla, les cuento que en serio todos lo vivimos. Yo recuerdo en una ocasión fui a interpretar para la alcaldía local de Bosa una discusión que había a propósito de la Junta de Acción Local y la iban a quitar y esto, y llamaron a la comunidad, yo estaba interpretando, y había un sordo muy beligerante en sus expresiones, en sus opiniones, y estaba como muy en contra de uno de los de la mesa directiva. Y al final de la reunión, el de la mesa directiva se vino a desafiarme. Él pensaba que era yo la persona que estaba y yo le tuve que explicar, por eso estoy completamente de acuerdo con lo que mencionaba Alan a propósito el manejo, ¿no? De esa conciliación, porque yo tuve que explicarle. Él creía que cada vez que yo daba voz por el sordo era mi opinión. Y pues no, yo le expliqué y todo el mundo como tratando de calmarlo y eso, porque el hombre venía con toda, pensando que era yo el que estaba en contra de él y no, era el sordo. Así que sí, hay que ser muy sabios en ese manejo también. Bien, aquí tenemos entonces, me imagino que ahí ya la ven, déjenme saber, ven el slide con la Diapositiva evidencia. todavía no. A mí me ¿No? aparece tu pantalla de Teams. No sé si a los demás les sale la diapositiva. Ah, No, ok, a mí ok. tampoco me sale. ¿No? Listo, entonces voy a No, volver a me sale darle capturada compartir. tu pantalla de Teams. Perfecto, entonces voy a darle de nuevo compartir a ver si nos permite compartirla, porque es súper clave, súper clave. Aquí no, aquí me está saliendo Sayuna. Ah, ok, qué raro. Esto siempre ocurre. Ahí ya salió. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Eso, muy bien. Entonces, mis queridos, última evidencia. Evidencia, guía, aprendizaje 4, competencia 24, 020, 1069. La evidencia 3, video de interpretación simultánea. Eh, Como saben, la idea es que ustedes van a asumir el rol de intérprete con un video de Julio Profe, del profe Julio Profe. Entonces, el video está ahí, el link del video, como lo pueden ver en pantalla. La idea es que ese video dura alrededor de 5 minutos. Es sobre división, ¿no? Creo que por 2 cifras. Entonces, la idea es que ustedes se graben interpretando como si estuviesen en directo, ¿no? Con él, como si estuviesen en la clase. Entonces ustedes ponen ahí su dispositivo
En este proceso de edición sí es necesario que el profe Julio, profe, esté al fondo, ¿verdad? Como en la clase y ustedes ahí grabándose. Entonces hay que hacer ese proceso de edición, ¿vale? Como todos los procesos de edición de videografías, donde el intérprete va en la parte inferior derecha, ustedes conocen, ¿verdad? Ya saben cómo es el asunto. Entonces, de los 5 minutos que dura el video, deben interpretar 2 minutos, ¿sí? Mínimo 2 minutos, mínimo. Si quieren interpretar los 5, perfecto, yo los veo, yo no tengo lío, pero mínimo deben interpretar 2 minutos, ¿listo? Para la realización de este video, entonces, tener en cuenta el material de formación, conocimientos previos. Yo sugiero que, por eso colocamos de Julio, profe, porque hay unas señas específicas de matemáticas que sería bueno que las busquen, ¿sí? Cuando él se refiere a división y ese tipo de cosas, entonces no es lo mismo división que división. Ustedes ya sabrán. Entonces, búsquenlas, Insor Educativo, bueno, donde las puedan encontrar y referencian, ¿no? De dónde las sacaron. Mantengan una iluminación adecuada, porque pues es una videografía, entonces se necesita. Un plano que beneficie la comprensión de la comunicación de lengua de señas, el espacio sígnico que llamamos nosotros, porque si lo colocan muy cerca las manos van a quedar por fuera y si lo colocan muy lejos no se va a ver, ustedes ya saben. Código de vestimenta, evidentemente porque es una videografía, ¿no? Entonces aquí está, una extensión mínimo de 2 minutos, máximo de 5, pues, no hay más. Pueden colocarlo en formato MP4 o el enlace de YouTube. Yo sugiero el enlace de YouTube, ¿sí? Yo lo sugiero para que les quede a ustedes también, ¿no? El repositorio en YouTube. Obvio que si quieres hacerlo en MP4 está bien. Entonces, la idea, mis queridos, es que ustedes en una portada de Word, ¿sí? En una portada de Word, colocan el nombre de la evidencia, su nombre, ¿sí? Y el enlace de YouTube. Eso es muy, muy sencillito. ¿Listo? Eso es lo que van a cargar a Sayuna. Asegúrense de que esté hipervinculado, que les quede azulito el link, ¿no? Entonces, ¿cómo se sabe? Cuando ustedes lo pegan y le dan un espacio o le dan abajo, ¿no? Barra espaciadora y él se pone azul, significa que yo puedo darle clic ahí y me va a redireccionar a YouTube. Si no les queda azulito, tienen que volverlo a pegar o sí, asegurarse de que el link está bien, está completo, todas las letricas, porque si no, no voy a poder ir a verlos, ¿vale? Entonces, es súper importante eso. ¿Dónde lo colocan? Donde dice video de interpretación simultánea, en la evidencia 3. ¿Listo? Eso es así de sencillo y así de chévere, porque yo les cuento que interpretar matemáticas tiene su ciencia, como toda interpretación, pero matemáticas es muy chévere. ¿Listo? ¿Hasta cuándo tienen plazo, mis queridos? Hasta dentro de 8 días. Dentro de 8 días es festivo, 13. Por resolución es festivo, así que no nos vamos a ver, pero envíenme sus evidencias hasta ese día, es el último plazo, súbanlo antes, listo, lo antes posible. Hagan un buen trabajo como lo han venido haciendo, van muy bien en sus marcadores de seguimiento, eso es importante. Súbanle el nivel a este y verán que nos va a ir súper bien, ¿listo? Aunque vienen muy bien. Dentro de 15 no tenemos, es lunes 20, así que cualquier cosa, sí, también es festivo, cualquier cosa, cualquier información, la trabajaremos a través de los voceros, ¿listo? Cuéntanos, Tati, Yanecita, Luzda, cuéntenme. Ya no debemos más clases contigo entonces. Esa es una Porque muy, muy buena pregunta. No. 13, 20. Sí, no. Y este módulo se acaba el 20, en la semana del 20, 23 creo que es, esa semana del 20. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ustedes suben la evidencia, yo hago todo el proceso de revalidación, rectificación de todo el módulo. Háganlo ustedes también, asegúrense de que no deben ninguna evidencia antes del 20 que se cierra para ustedes y para nosotros se va a cerrar el 20 y algo, ¿sí? Perdónenme, error. Para nosotros se cierra el 20, para ustedes se cierra antesito del 20. Por eso esta evidencia va hasta el 13, para El que 13. tengan
tengamos como casi una semana exacto por si hay alguna necesidad de corrección. El 20 se cierra para nosotros y el 23 todo debe estar subido a Sofía Plus, a Sayuna, todo cargado como debe ser, sin ningún rap pendiente. Así que tienen desde hoy 6 hasta 13 para revisar, corregir, ¿no? Y cargar esta información también, ¿vale? Janecita. Johitan, pregunta, ¿este trabajo se puede hacer en dupla, cierto? Bizcocho, sí, perdónenme. Yo no les dije, aun cuando sí, siempre lo hacemos, la referencia es súper clara y la pregunta es muy evidente, muy pertinente. Entonces, parejas, ¿sí? Para el trabajo, asegúrense entonces de hacer el ejercicio de rotación, ¿no? Que si no tengo con quién, lo hago solo y que si, ay, es que somos el trío maravilla, bueno, pero el trabajo está pensado para hacerse en pareja. Sí, señora, tienes toda la razón. Muchas gracias, Janecita. Luzda. Mi profe, lo que pasa es que, pues, no sé si Merced recuerda que yo le dije lo del tema de para cargar todo el material y no, al fin no pude hacer eso porque es que no me da cómo cargarlo. No recuerdo, Luzda, dame lucecitas un poquito más. Profe, es para guardar todo el material del SENA, es que no he podido guardarlo, o sea, no he podido guardar unas carpetas, Ah, no sé cómo hacerlo. ya te entendí. Ok, perdóname, sí. Entonces es sencillo. Cuando ustedes ingresan a Sayuna, Sayuna les dice que si quieren trabajar online o quieren trabajar en PDF. Espérenme, miro si en mi presentación aquí tengo de pronto cómo mostrarles. Y de una vez les comparto. Ti, 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 ti. A ver si por aquí está. A ver. En esta presentación no. Bueno, voy a mirar, voy a usar otra. Esta es de otra ficha, pero yo creo que aquí sí está ese pantallacito para mostrarles. Sí, aquí sí está. Listo. Entonces, espérame, te comparto pantalla o les comparto pantalla y les muestro así rapidísimo. Aquí, acá y aquí. Listo. Ahí entonces ya les debe estar apareciendo. Ahí está. Entonces, cuando ustedes entran a Sayuna, les aparece así. Dice, clic aquí para acceder al recurso educativo web, o sea, trabajar en línea. Clic aquí para acceder al recurso educativo en PDF. ¿Sí? Cuando tú entras a material de formación. Entonces, en material de formación les aparece interpretación normativa y tipologías discursivas. ¿Qué haces o qué deben hacer? Darle clic donde dice acceder al recurso educativo en PDF, ¿sí? Y lo descargan. Ese es el secretico, ¿sí? Hasta ahí nomás. Entonces, ¿por qué? Porque la idea sí es, queridos y queridas, que ustedes puedan mantener ese recurso, descargarlo, para eso es. Después de que se cierre, perdieron, ¿vale? Ah, Eso bueno, profe. es. Y entonces, ¿hasta cuándo Profe, nos volvemos a ver? Yo espero, eso hablábamos hoy con sus voceritos, yo espero que nos den, como ustedes van en planeación, todavía tienen algunas fases por delante con preparar nuevamente, pero ya veremos en otras guías el preparar. Yo espero que nos encontremos nuevamente, yo espero que sí. Ustedes, pues, yo sé que estoy siendo grave, pero bueno, ustedes pueden hacer la solicitud, ustedes pueden hacer la solicitud de que en la siguiente fase, que si por favor podemos continuar el trabajo y si quieren, lo continuamos. ¿Listo? Si no, pues entonces en el encuentro para comer buñuelo. ¿Cómo Pero se hace ustedes la decían. solicitud? Dime. ¿Y cómo se hace la solicitud? Ah, una cartica a Juan Diego, un correíto. Que Ah, bueno. la ficha tal y la ficha tal, solicitan, ¿sí? Comedidamente y ya, que les gustó el proceso y quieren seguirlo, ¿ves? Como lo quieran redactar, Que ¿vale? tuvimos excelentes resultados y queremos continuar en eso. Eso, por ejemplo. Así es, mi querido Alan. Bien, mis queridos y queridas, por lo pronto, pues para mí ha sido
un Hasta que privilegio. hasta que las grabaciones demuestren la razón. Sí, sí, sí. Pero para mí en serio ha sido un placer, un privilegio, un muy buen tiempo. O sea, yo no me imagino unos lunes 10 de la noche trabajando y con esta sonrisota. O sea, no pasa, pero con ustedes pasa. Así que qué maravilla. Se les quiere un montón. Sigan adelante, juiciosos. Van muy bien. No dejen caer esas curvas de rendimiento. Animen a los demás a que vengan a sesiones sincrónicas y que vayan al encuentro y que suban, que nadie no, no, no. ¿Listo? Se les quiere. Dios los bendiga. Espero verlos pronto. Espero verlos pronto. Y van Profe, ahorrando que me gracias. deben muchos buñuelos. Me toca llevar, espero la masa lista. Es cierto, es cierto. Chao, mis Chao, profe, queridos. Chao, gracias. Feliz chao. noche. Se les quiere. Chao, chao.